Bueno, ahora hablaremos de las características del texto argumentativo. Como lo dije previamente, el texto argumentativo tiene el objetivo principal de persuadir. Yo, en el momento en el que debo escribir un texto argumentativo, no voy a contar una historia, no voy a hablar de una experiencia personal, no voy a contar un cuento, porque ese tipo de textos ya serían textos narrativos, por ejemplo. Tampoco voy a contar una noticia que vi esta mañana, porque eso ya sería un texto expositivo, ni voy a describir una situación particular, porque eso ya sería también un texto expositivo. El texto argumentativo se caracteriza porque su objetivo es persuadir, es decir, convencer al lector de que la postura que yo tomé respecto a la problemática es una postura válida, que está sustentada, que está argumentada y que tiene un respaldo lógico en varios tipos de argumentos. Por eso, en este tipo de texto argumentativo hago uso de varios tipos de argumentos, entre los cuales yo puedo mencionarles mmm, las citas de terceros. Si yo conozco que una persona reconocida en el campo tiene una postura, ha manifestado su postura continuamente respecto a la problemática y yo sé que esa opinión de esta persona me ayuda a sustentar mi argumento, lo puedo hacer uso de esa exposición que ha hecho esta otra persona. También puedo citar un ejemplo, también puedo citar una relación de causa y efecto, o puedo aludir quizás a un dato científico que esté relacionado con el fenómeno. Todos estos argumentos tienen que estar guiados por una tesis. La tesis, en palabras simples, se refiere a la idea central que yo voy a defender en mi texto, en mi escrito. En la siguiente parte les daré un ejemplo y les enseñaré a plantear esa tesis de manera más concreta. Pero básicamente, vuelvo y repito, es la idea central que yo voy a defender a lo largo de mi texto y la cual debe tener relación con todas las ideas que yo esté exponiendo en el segundo, en el tercero, en el cuarto párrafo. Si yo me desvío, si una idea que a mí me parece interesante no tiene relación con la tesis que yo estoy defendiendo, entonces caería yo en el error de poner información irrelevante. Entonces, teniendo en cuenta el tiempo que nosotros tenemos para escribir el texto, que son 30 minutos, intentaremos dividir el texto en tres partes. Una introducción, un párrafo de introducción, un cuerpo que se constituye de 2 párrafos y un párrafo de conclusión para un total de 4 párrafos. En el párrafo de introducción, lo que intentaremos será captar la atención del lector, mostrándole al lector que la postura que nosotros tenemos es esta. Respecto a esta problemática, yo tengo esta postura. Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. ¿Listo? Por ejemplo, yo tengo el tema que me dan a mí o el tema del el cual yo debo escribir es el consumo de azúcar en niños menores de 14 años. Cuando yo digo eso, todavía no tengo una postura. El consumo de azúcar en niños de 14 años no demuestra ninguna postura. ¿Qué voy a hacer yo en este párrafo de introducción? Mostrar esa postura. Yo voy a decir, a mí me parece que los niños menores de 14 años no deberían consumir azúcar porque pueden devenir en enfermedades graves como la diabetes. ¿Listo? Esa ya sería mi postura y es ahora mi trabajo defender esa postura a lo largo del ensayo. Entonces, voy a hacer una breve exposición de ese tema y voy a declarar la tesis. Voy a declarar y voy a decir, esta es mi postura, esto es lo que voy a defender. Si quieren ustedes añadir en esa parte un poco de contexto, está bien, pero no se recomienda aquí en esta parte todavía argumentar esa postura. Los argumentos se van a tratar en la siguiente parte, que es el cuerpo. Este cuerpo, como lo dije anteriormente, consta de 2 párrafos. En el primer párrafo vamos vamos a intentar buscar en nuestro banco de conocimiento respecto al tema un argumento que respalde, un argumento muy fuerte que respalde esa postura que yo tengo. Por ejemplo, en el caso del consumo de azúcar en niños menores de 14 años, yo puedo decir que
que la Organización Internacional de la Salud declaró que los índices de obesidad en niños ha aumentado un 20%. ¿Listo? Puede ser esa información que yo tenga de antemano y que me ayude a respaldar ese punto de vista. ¿Listo? Y en el segundo párrafo lo que voy a hacer es buscar un contraargumento, pero para refutarlo. ¿Listo? Por ejemplo, yo puedo decir que un contraargumento a mi tesis sería que no se ha demostrado una relación directa entre el consumo de azúcar y la diabetes, o que los niños, digamos, a esa edad, no son capaces de desarrollar diabetes porque todavía, digamos que su sistema funciona de otra manera, que la diabetes se desarrolla en edades mucho más avanzadas. ¿Cómo lo voy a refutar? Aludiendo precisamente al hecho de que es deber y responsabilidad de nosotros los adultos prevenir que estas enfermedades se desarrollen en edades más tardías. ¿Listo? Entonces ahí estaría yo refutando. Al final de cada partecita les doy algunos conectores que pueden utilizar ustedes para introducir o para moverse de un párrafo al siguiente. Y finalmente, en el párrafo de conclusión, lo que se hace es un resumen de los argumentos y una reformulación de la tesis. En el párrafo de conclusión se recomienda no añadir información adicional que no se haya expuesto previamente. ¿Listo? Porque aquí lo que hago es simplemente volver a retomar las ideas. Yo puedo mencionar de manera breve el argumento a favor y el argumento en contra. Ya veremos un ejemplo de cómo hacerlo. ¿Listo? Pero no se recomienda introducir información adicional porque pues ya estaría yo eh, hablando de un tercer párrafo del cuerpo y no de un párrafo de conclusión. Si ustedes consideran que el tiempo les puede dar para escribir un tercer párrafo aquí en el cuerpo, está bien, pueden hacerlo, pero lo recomendable es 2 párrafos porque recordemos que el tiempo disponible son 30 minutos. Ok, ahora hablaremos de cómo escribir la tesis del ensayo. Vuelvo y repito, entonces la tesis es la idea con la que el autor parte para desarrollar su teoría, su escrito, para mostrar cuál es la postura que tiene respecto a la problemática. El objetivo de la tesis, además de guiar el proceso, además de ser esa idea central a la que el resto de ideas deben aludir, es persuadir a los lectores para que estos acepten un nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento o esa perspectiva que de pronto no se había considerado antes, pero que al estar relacionada con la problemática, con una misma problemática, abre la puerta para yo poder discutir, para yo poder exponer un punto de vista diferente. Esta pues debe formularse de forma muy clara y precisa en una sola oración. Una tesis, aunque parecería raro, debería resumir todo lo que yo voy a expresar en el texto. ¿Listo? Dice, de alguna manera, trata cuál es el tema, cuál es mi postura y alrededor de qué va a estar mi escrito. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes pueden utilizar para determinar cuál es su tesis o cómo llegar a la tesis de su escrito? Primero, ¿cuál es la pregunta que intentaré responder con mi ensayo? Si les preguntan, ¿usted considera que se debería permitir el consumo de azúcar en niños menores de 14 años? Ok, ya allí yo tengo el tema. ¿Usted considera que se debería permitir? ¿Sí o no? ¿Listo? Voy a responder esa pregunta. Sí debería permitirse, no debería permitirse. ¿Y por qué? ¿Qué opinión o posición tengo sobre el tema? Si yo digo que no, debo saber por qué no, por qué yo considero que no se debería. ¿Y con qué argumentos académicos cuento para convencer a los lectores? Es importante también que es cuando ustedes establezcan la postura a defender, si dicen estoy a favor, que ustedes digan estoy a favor porque tengo estas razones o estoy en contra porque tengo estas razones. No decir estoy a favor, estoy en contra solamente porque sí, porque se lo escuché decir a fulanita o fulanito. No, sino que ustedes tengan su propio criterio y puedan defenderlo. Y finalmente, pues bueno, ¿cuál sería el mejor orden para presentar los fundamentos de mi tesis? Vamos a ver acá un ejemplo de ello. Em, Como características generales de la tesis, vamos a hablar de que esta siempre va a estar abierta a discusión. No es
una idea sesgada, digámoslo así, no es una idea que sea un hecho científico que no se pueda refutar, que no permita la discusión, que no permita escuchar otros puntos de vista. No, siempre va a ser una perspectiva, va a ser una opinión nada más, pero no necesariamente tiene que ser un hecho científico. No puedo decir, por ejemplo, el desempleo en Colombia está determinado por la mala elección de los gobernantes y ya, y decir, no hay nadie que pueda refutar eso, no se puede discutir al respecto de eso, no, tiene que estar abierta a discusión, ¿listo? Tiene que estar también sustentada con argumentos. Importante, ya lo dije previamente, que ustedes tengan cierto conocimiento al respecto y que puedan argumentar su postura. Y una parte importante también, esa tesis es una oración completa, es decir, tiene que tener su sujeto, su verbo y su complemento. ¿Vale? Vamos a ver qué no sería una tesis. Esto de aquí, por ejemplo, estas dos palabras, deserción universitaria, no sería una tesis, porque al yo decir deserción universitaria no se me viene como una idea ni una postura clara respecto a esta problemática. La deserción universitaria es simplemente un tema que se puede tratar. Este tema, pues, habría que delimitarlo. ¿Cómo se delimita este tema? eh, Haciendo alusión de, bueno, esa deserción universitaria, en qué lugar se está dando, en qué momento se está dando y quiénes son los implicados. ¿Vale? Entonces aquí como ejemplo tengo deserción universitaria de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Comunicación en la UCA en la última década. Mira cómo ya centré este tema, ya lo centré en un contexto, ya tiene un contexto. Entonces, al tener un contexto, para mí ya es mucho más claro determinar mi postura al respecto, porque si yo hablo de deserción universitaria en un contexto en el que no hay deserción universitaria, entonces voy a decir que la deserción universitaria no existe. ¿Listo? Pero como ya las centré, ya estoy hablando de este lugar, estos participantes y este tiempo en específico, entonces ya puedo decir, ok, ahora mi postura al respecto es esta. ¿Listo? Este enunciado, recuerden siempre que debe dar lugar al debate, que yo pueda dar pie a una discusión. Un ejemplo de tesis sería el siguiente. Yo tengo aquí, dice, el índice de deserción universitaria de la UCA se debe a que sus programas y proyectos no responden a las necesidades de sus estudiantes. Analicemos las partes que tiene esta tesis. El índice de deserción universitaria. Ya tengo el sujeto. El sujeto, por lo general, es el tema que voy a tratar. Si a mí me dan el tema del el consumo de azúcar en niños menores de 14 años, ese va a ser mi sujeto, el sujeto de mi oración, el sujeto de mi tesis. El consumo de azúcar en niños menores de 14 años se debe, etcétera, etcétera. Ya a partir de allí yo ya puedo añadirle una forma verbal conjugada. En este caso, por ejemplo, se dice se debe a. ¿Se debe a qué? A que sus programas y proyectos no responden a las necesidades de sus estudiantes. Cuando yo afirmo esto, lo que estoy mostrando es mi opinión. No estoy mostrando un hecho científico que no se pueda refutar. No, es una opinión nada más. Yo considero que este problema se debe a esto. No a otra, si ustedes hablan con otra persona, la otra persona podría decirles que este problema tiene otra razón de ser. Y allí, por ejemplo, ya habría una discusión respecto al mismo tema.